Bien. Como justamente le estaba mencionando, jóvenes, diríamos pues que el primer militarismo que se dio entre 1827 y 1845, diríamos pues que es un periodo inicial de nuestra república, donde los caudillos militares justamente van a disputarse el poder político, desatando pues la anarquía. Estos militares pues gozaban de cierto prestigio tras la guerra de independencia, y bueno, ellos sentían pues ese derecho de conducir el Estado, pero ellos eran impulsados justamente por nuestra élite dominante, que eran incapaces de gestionar el Estado peruano por las dificultades que tenía nuestro país, económicas, políticas y sociales, por la cual pues impedía que ellos tomasen las riendas del Estado peruano, ¿correcto? Por eso es que el inicio de la República del Perú se caracteriza por no tener pues un proyecto político, al contrario, ¿no? Aquí habían intereses particulares por el cual pues conllevaban una serie de pugnas, de golpe de Estado constantes, ya que estos militares defendían los intereses ya sea de los conservadores o de los liberales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, muchos dirán, profesor, y dígame, ¿cuáles son esas características por el cual pues, el Perú va a tener esas dificultades de poder sobresalir? Bueno, vamos a dividirlo pues en el ámbito económico primero. A ver, había una clara paralización del aparato productivo, producto de las guerras de independencia. Hablamos pues de la producción agrícola, minera y también pues de los circuitos comerciales que lamentablemente pues estaban completamente debilitados. Un dato muy importante, hay que recordar pues que los principales funcionarios que administraban el virreinato eran españoles. Cuando vino la independencia, muchos de ellos se fueron y prácticamente pues nuestra clase de gobernante, nuestra clase dirigente no tenían la experiencia, no tenían la capacidad y contaban pues, con estos problemas que justamente acabo de mencionar, ¿no? Crisis económica, caos político y social, y eso era imposible que ellos pudieran tomar las riendas del país. Y los únicos que podían mantener el orden luego de la guerra de independencia eran justamente los militares, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, el Estado peruano, pues al no tener actividades importantes para mantener al Estado, recurrieron al tributo indígena, provocando pues un mayor conflicto a las más, ya que perjudicaba a las masas indígenas. Persistió pues la servidumbre, la esclavitud, teníamos una población proporcionalmente pequeña frente al territorio que teníamos en ese tiempo. Se calcula pues que más o menos había 1,5 millones de habitantes. Y claramente pues la población estaba al margen de la política, con el voto censitario, en la cual la élite se aseguró pues sus privilegios, marginando la población, como el voto censitario. ¿Qué es el voto censitario? Solamente podían votar varones que sabían leer y escribir, que además tenían que tener importantes propiedades y altos ingresos económicos. Recuerden que el 90% de la población de ese tiempo era analfabeta. Dentro de ese pequeño grupo del 10%, pues hablamos pues que solamente hombres con propiedades y con altos ingresos económicos podían votar. Entonces ahí estamos viendo pues una segmentación tremenda, ¿no? Donde prácticamente la población era impedida de poder participar. Nuestro territorio se limitó basada en dos principios. Este es interesante porque te van a preguntar en cualquier examen de admisión. Uno de ellos es el uti possidetis. ¿Qué significa este principio? Bueno, los nuevos países debían seguir manteniendo los mismos límites territoriales cuando eran virreinatos o audiencias. Y esto se va a prolongar hasta 1810. Pasando 1810, este principio no se aplicaba. Con este principio, pues repito, habíamos obtenido la provincia de Maynas, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque hay que recordar que a inicio del siglo XVIII se crearon otros virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. Por un tiempo, Maynas perteneció al virreinato de Nueva Granada, pero luego regresó al virreinato peruano.
Y eso ocurrió antes de 1810. Por lo tanto, el Perú tenía el derecho de reclamar Maynas como su territorio nacional. La libre determinación de los pueblos es otro principio en la cual consistía en que el pueblo debía decidir a qué país pertenecer. Gracias a este principio se obtuvo Jaén, ¿correcto? Ya que Jaén, pues obviamente por uti possidetis, pertenecía al virreinato de Nueva Granada, pero obviamente el pueblo de Jaén quiso ser parte del Perú y no de la Gran Colombia. Los caudillos militares que obedecían los intereses de los conservadores y los militares, obviamente estaban siempre en pugnas, en luchas. Lamentablemente, nuestra élite dirigente y nuestros políticos desde el inicio de la República han tenido esa característica hasta la fecha, donde más les preocupaban los intereses personales que los intereses de la nación. Los conservadores en el Congreso o en este caso en el ámbito político querían pues obviamente una mayor atribución para el poder ejecutivo, es decir, que sea un Estado o una república o un gobierno presidencialista, ¿no? Donde tenga mayor protagonismo el presidente o el gobierno. Planteaban pues que un ejecutivo fuerte era necesario para poner autoridad y así superar la anarquía, ¿no? Ese era el planteamiento de los conservadores. Ahora, ¿cómo reconoces un conservador? Obviamente primero porque claramente tenía una añoranza por los tiempos de la colonia, están mayormente representados por los hacendados y gamonales, herederos, pues obviamente, de las élites aristocráticas, criollas de la época. En cambio, los liberales, pues eran más bien los comerciantes, muy vinculados al comercio europeo y a sus ideologías de ese tiempo. Los liberales, por su parte, pues más bien lo que querían era tener que el Congreso tenga más bien una mayor atribución, porque planteaban pues que un ejecutivo débil evitaría pues un despotismo político, ¿no? Esa era la disputa, por ejemplo, entre conservadores y liberales a inicios de la República. Eso justamente los llevó pues a que es el segundo debate doctrinario, ya que el primer debate fue cuál sería la forma de gobierno del país, si va a ser pues una república, una monarquía constitucional o un país federal como lo que buscaba Bolívar, por ejemplo, ¿no? Al final pues se decidió pues que el Perú sea una república unitaria y en este caso presidencialista, pero que se sabe pues que el Parlamento va a tener un mayor protagonismo entre los tres poderes, sin lugar a dudas, hasta la fecha, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso básicamente, jóvenes, es una de las características de nuestra república temprana. Ahora, ¿qué gobiernos, profesor, van a estar en esta etapa? Bueno, empecemos con el gobierno de José de la Mar, pues, que gobernó entre 1827 y 1829. Profesor, solamente 2 años gobernó, así es, porque le dieron un golpe de Estado. La primera constitución que vamos a tener en la 1823, que luego fue derogada durante el gobierno de Bolívar, su dictadura, hay que recordar pues que la nueva constitución que se va a implementar con Lamar en 1828 fue inspirada del modelo norteamericano, en la cual pues la presidencia era de 4 años, ¿eh? Por si acaso. Pero su gobierno de Lamar pues va a estar muy convulsionado. Primero porque muchos pueblos, en especial los de Iquicha, se van a rebelar contra el gobierno de Lamar, justamente por imponer, en este caso, el tributo indígena. Aparte, pues, que era un gobierno que representaba los intereses de los liberales y por lo tanto los conservadores van a hacer todo lo posible para derrocarlo. Es más, hay que recordar que justamente durante el gobierno de Lamar se produce pues la primera guerra que vamos a tener con la Gran Colombia. Profesor, ¿y por qué hemos tenido una guerra con la Gran Colombia? ¿Cuál fue la principal razón? Bueno, principalmente por los problemas limítrofes. Colombia o la Gran Colombia pues deseaba obtener Maynas, Jaén, Tumbes para la Gran Colombia. Y por otra parte también, una de las razones también es por la hostilidad pues de Bolívar contra el gobierno peruano, porque recuerden que él se fue muy mal de aquí, ¿no?
se ganó muchos enemigos. Y cuando el Perú y la Gran Colombia iban a llegar pues a ciertos acuerdos a través de un convenio llamado el Convenio Girón, Gamarra aprovecha y con el apoyo de los conservadores da un golpe de Estado y se queda en el poder. Gamarra va a gobernar en su primer gobierno, en su primera gestión, entre 1829 y 1833. ¿No? Él fue a ser el primer presidente en completar su mandato, justamente por ser pues, un gobierno de carácter conservador y autoritario. Y él o el gobierno en sí, es el que va a firmar pues, el tratado Larrea-Gual, en el cual el Perú le concede Guayaquil a la Gran Colombia. La Gran Colombia, pues, gracias a la entrega de Guayaquil, renuncia pues a sus pretensiones de obtener Tumbes, Maynas y Jaén. Paralelo a ese tratado, el gobierno de Agustín Gamarra va a tener que llegar a un acuerdo también con Bolivia. Se firmó pues el Tratado Tiquina para evitar obviamente un enfrentamiento mayor con ese país. Ahora, un dato muy importante, cuando la Gran Colombia se disuelve al año siguiente, el Perú firma un nuevo acuerdo limítrofe con la naciente República del Ecuador, donde reconoce, ratifica que Guayaquil ahora le pertenece a ese país, ¿no? A través del Tratado Pando Novoa. Muy bien. Cuando acaba su gobierno, jóvenes, Agustín Gamarra, ingresa al poder Luis José de Orbegoso. De hecho, él volvía a representar los intereses de los liberales y promulga una nueva constitución. Miren, una nueva constitución, la de 1834. Recuerden que hemos tenido 12 constituciones y la mayoría pues se dio durante esos primeros décadas, ¿no? De la República Peruana. Orbegoso pues gobernó entre 1833 y 1835. Profesor, entonces quiere decir que las constituciones que se promulgaron no fue obviamente para el interés nacional, sino para intereses particulares. Claro que sí. Desde 1823 hasta de 1993 fueron constituciones obviamente para los intereses obviamente de sectores, de ciertos sectores privilegiados, no para la nación en sí. Ahora bien, el gobierno de José Luis Obregoso va a destacar básicamente por también tener mucha inestabilidad política. Es bien curioso que más bien los gobiernos de tendencia liberal siempre han tenido gobiernos de mucha inestabilidad. En cambio, los gobiernos autoritarios han perdurado. Es algo característico de nuestra historia. Más bien los gobiernos autoritarios, dictatoriales, perduran mucho más tiempo que los gobiernos liberales, por así decirlo. Ahora, por eso, en una democracia como la que tenemos, un gobierno, pues, de tendencia más liberal siempre va a tener más sufrimiento, ¿no? De mantenerse en el poder, obviamente. Ahora, a Gamarra, junto con otros conservadores, estaban intentando, pues, dar un golpe certero al gobierno de Obregoso para aniquilarlo. Tanto es así, pues, que se reúne con Pedro Bermúdez para derrocarlo. Pero ya Orbegoso había, por así decirlo, negociado, ¿no? Con Bermúdez para que obviamente no apoye el golpe. A este acontecimiento se le conoce como el abrazo de Maquinguayo, pues, donde prácticamente Orbegoso se pone de acuerdo con Bermúdez para evitar pues, el golpe de Estado. Pero otros conservadores como Felipe Santiago Salaverry irrumpe en escena y se autoproclama presidente del Perú. Recuerden que en 1835 Salaverry pues, se proclama presidente y hasta la fecha es el presidente más joven que ha tenido la República del Perú, más o menos una edad de 29 años, ¿no? Y dio un golpe de Estado a Orbegoso. Es por eso que Orbegoso pues, va a solicitar apoyo internacional, en este caso a Bolivia. ¿Correcto? Muy bien. Luego del triunfo de Orbegoso con el apoyo de Bolivia, forman la Confederación Peruana-Boliviana entre 1836 y 1839, pero que al final pues no va a perdurar debido pues a los intereses tanto de los sectores conservadores peruanos que no estaban,
que estaban contra la Confederación, y también de otros países como la Argentina y Chile, que consideraban pues que esta Confederación era un peligro para sus intereses nacionales. Muy bien. Y bueno, tras la disolución de la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana, jóvenes, asume nuevamente en el poder Agustín Gamarra entre 1839 y 1841. Hechos importantes sobre su segundo gobierno. Va a elaborar otra constitución, jóvenes, para defender los intereses de los conservadores, ¿no? En 1839. Y hay que recordar que con el gobierno, o este segundo gobierno de Gamarra, se suscribe un contrato con el negociante Quirós, en el cual pues se empieza a explotar el guano. Pero este contrato fue de arriendo, ¿no? Es decir, el Estado peruano lo que hacía era arrendar las islas para que la empresa privada sea la que explote y venda el guano. Obviamente este tipo de contrato no beneficiaba al Estado peruano, por eso que fue cambiada rápidamente. Ahora, cuando Gamarra quería otra vez anexar Bolivia, pero esta vez bajo los intereses, ¿no?, del país, es decir, quería anexar a Bolivia, pero bajo el control del Perú, pues en la batalla de Ingabio, lamentablemente, pues es muerto, y ahí se produce pues una anarquía tremenda, ¿no? Una anarquía pues que va a finalizar recién en 1845, con el triunfo pues, de Ramón Castilla contra Manuel de Vivanco, en la cual pues obviamente con este gobernante pues se da lo que se conoce como la prosperidad falaz, ¿no?, que es la segunda etapa que ahora vamos a estudiar. Si nos preguntasen qué es la prosperidad falaz que se dio entre 1845 y 1872, pues diríamos que fue un periodo en el cual pues el Estado peruano obtuvo altos ingresos gracias a la exportación de este importante fertilizante, ¿no?, pero que lamentablemente pues con todo ese dinero, con toda esa cantidad de divisas que llegó al Perú, no se logró pues un desarrollo industrial autónomo. Por eso es que Jorge Basadre lo llama a este Perú, nuestra república, prosperidad falaz, porque fue obviamente un progreso aparente, ilusorio, pero que en realidad pues no fue así. Profesor, y dígame usted, ¿en qué lo utilizaron con la venta del guano? ¿Qué es lo que hicieron, qué hizo el Estado peruano en esos años? Bueno, te diría lo siguiente, ¿no? Un 29% jóvenes se gastó para mantener a la burocracia civil, es decir, pago de funcionarios, parlamentarios, etcétera. Un 24,5% para mantener a la burocracia militar, ¿no?, comprando aparatos militares, pagando el sueldo de los soldados, generales, etcétera. Un 20% se utilizó para poder construir ferrocarriles. Um, un 11,5% básicamente pago en lo que es la deuda interna. Un 8% para el pago de la deuda externa y un 7% para lo que es el pago o la reducción del tributo indígena, por ejemplo, ¿no? Más o menos para que te des una idea, ¿no? O sea, el Perú se dio el lujo de eliminar el tributo indígena y además también pues pagar la manumisión de esclavos, ¿no?, por si acaso. En el tiempo de Ramón Castilla, el Estado peruano pagó a los hacendados para liberar a los esclavos, ¿no? Pagó, ¿no? Compró a los esclavos para luego liberarlos, ¿no? Más o menos para que te des una idea. Muy bien. Ahora, profesor, mucho dirán, profesor, ¿y por qué era importante el guano? Bueno, hay que recordar, jóvenes, que en el mundo se estaba consolidando pues la industria, ¿no? Estábamos ya pasando por la segunda revolución industrial. Observa ahí la flecha que estás viendo ahí arriba. Y se estaba dando pues una gran revolución agrícola que estaba siendo promovida por Inglaterra y por otros países también, porque hay que recordar que durante la segunda revolución industrial ya no solamente era Inglaterra, estábamos hablando pues también de Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? Y bueno, como parte pues de esa gran demanda, el país necesitaba pues abastecerse de fertilizantes.
Y el único producto que podía cumplir con esa exigencia era pues nuestro guano. El Perú tenía pues el monopolio del guano. En ninguna otra parte del mundo era tan bueno como lo era pues en ese tiempo el guano del Perú. A pesar que ya el guano pues se conocía pues en tiempos milenarios, ¿no? Por si acaso ya de nuestras culturas utilizaban pues el guano para fertilizar las tierras. Pero a partir de esa fecha es donde se va a dar gran importancia a nivel internacional, ¿no? Justamente por la gran demanda que Inglaterra tenía sobre nuestro guano. Ahora bien, una de las características de este periodo es que va a haber cierta estabilidad política y económica. Tanto es así, por ejemplo, que en los gobiernos que va a tener Ramón Castilla no va a sufrir golpe de Estado. Es decir, los golpes de Estado que se han intentado hacer contra Castilla no han sido exitosos. Ahora, Castilla en su primer gobierno, estamos hablando pues entre 1845 y 1851, él es el que pues establece pues el sistema de consignaciones del guano. ¿Por qué? Porque hubo tres modalidades jóvenes de la venta del guano. La primera pues era el arriendo, que justamente les mencioné en la época de Gamarra, donde el Estado alquilaba las islas guaneras, que claramente no era beneficioso para el Estado peruano. En cambio, con Ramón Castilla lo que va a hacer es el modelo o la modalidad de consignación, es decir, es un intermediario el que va a extraer, explotar y vender el guano a cambio de una comisión. La venta total del guano era para el Estado peruano. En este primer gobierno de Ramón Castilla, el contrato se va a hacer con la compañía inglesa Gibbs, ¿no? El contrato con la casa Gibbs, de capital británico, ¿no? Otro dato importante durante el primer gobierno de Ramón Castilla es que aquí se va a dar inicio a un tercer debate doctrinario, donde si, ¿y cuál es ese debate? La participación política de los analfabetos. Por ejemplo, Bartolomé Herrera planteaba pues la llamada soberanía de la inteligencia. Profesor, ¿y qué es la soberanía de la inteligencia? Que solamente las clases dominantes, los grupos de poder, tenían el único derecho de poder gobernar el país. En cambio, los liberales, protagonizada por Benito Lazo y Pedro Gálvez, planteaban la soberanía popular, donde buscaban que también los analfabetos tengan cierta participación en la política nacional. En este primer gobierno, Ramón Castilla también va a iniciar o va a gestionar el primer presupuesto de la República. Imagínate, ¿eh? El primer presupuesto nacional que va a tener nuestro país va a ser durante el gobierno de Ramón Castilla. Ahora, Ramón Castilla tenía la idea, bueno, el gobierno en general, porque yo cuando hablo de gobierno yo no me refiero pues a una sola persona, sino a un conjunto de personas lideradas por Ramón Castilla, que claramente defiende intereses de ciertos sectores, en el cual pues quiere transferir eh, dinero a la élite peruana para que sean ellos los que puedan más bien explotar el guano y ya no sean los extranjeros. El problema era pues cómo invertir, ¿no? Para que ellos obtengan el capital necesario para realizar mm, dicha actividad. Pues al gobierno se le ocurre implementar lo que es la ley de la consolidación de la deuda interna. Es decir, el Estado reconoce una deuda a aquellos propietarios, dueños de tierras o todos aquellos que hayan contribuido en la guerra de independencia. El gran problema, pues, que para presentar o para acreditar, pues tú has dado algo en beneficio de la independencia, tienes que dar pruebas, ¿no? Lamentablemente, pues muchas de estas pruebas fueron fraguadas. El Estado no tuvo rigurosidad en saber, pues, si ese documento que presentaban eran falso o verdadero. Ahora, en tiempo de Ramón Castilla, esto no fue tan escandaloso, pero fue el primero en implementar esta ley para pagar a los peruanos y con eso, obviamente, formar capital e invertir en la extracción del guano. En este primer gobierno también de Ramón Castilla, la ley de inmigración china fue una realidad, ¿no? En la cual pues muchos de ellos fueron trabajadores en la explotación del guano. Lamentablemente muchos de estos chinos vivían en condiciones de semi-esclavitud. Con el dinero que el gobierno de Ramón Castilla obtuvo,
se construyó pues el primer ferrocarril de Sudamérica. La ruta era Lima-Callao, por ejemplo. Al término de su gobierno, asume Rufino Echenique. Rufino Echenique, hay que recordar pues que también era de tendencia conservadora como Castilla, tanto así pues que el propio Castilla fue el que lo promovió, lo ayudó a que llegue al poder. Lamentablemente su gobierno Echenique está plasmada de muchos actos de corrupción, muchos escándalos de corrupción, sobre todo por el pago de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Un despilfarro fiscal tremendo, donde claramente pues ya era muy notorio la corrupción que se estaba incrustando en el gobierno de Rufino Echenique. Por eso es que Castilla, con el apoyo de los liberales, cosa curiosa, ¿no? Porque Castilla pues no era nada liberal en su primer gobierno, derroca a Echenique, ¿no? Justamente para evitar mayor escándalo durante su gobierno y que obviamente logró vencer. Por eso que Castilla pues nuevamente toma el poder entre 1855 y 1862 aproximadamente. En su segundo gobierno se llevó a cabo pues la manumisión de esclavos, es decir, formalmente el gobierno de Ramón Castilla va a abolir la esclavitud en el Perú. Ese es un dato importante. ¿Eh? Con Castilla es donde recién obviamente se, se va a abolir la esclavitud. Ya no van a haber esclavos, a menos no de manera oficial. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, uno de los historiadores considera pues que como Castilla pues recibió un importante apoyo de los esclavos contra Echenique, pues obviamente este les prometió su libertad, ¿no? Pero de ahí también hay otros intereses económicos, claro está, porque obviamente el altruismo no es algo que caracteriza a los gobernantes del Perú, ni tampoco en el resto del mundo, claro está. Y bueno, para poder beneficiar a los liberales que lo ven apoyado contra Echenique, promulga una nueva constitución, la de 1856. Miren, una vez otra constitución más, ¿no? Pero al final, pues para evitar ser derrocado por los conservadores, llega a un consenso con ellos y estableció una constitución moderada, de 1860, en la cual pues no atente contra los conservadores ni tampoco contra los liberales. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir, profesor? A ver, si queremos estabilidad política, pues van a tener que llegar a un consenso, pues, en la cual se promulga una constitución que beneficie a ambos grupos de poder. Así es simple, como el caso de Ramón Castilla. Y solo así, pues, va a poder gobernar tranquilamente, como lo hizo Ramón Castilla en su momento, ¿no? Que gobernó, pues, 2 periodos sin interrupción alguna. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, y en ese segundo gobierno es donde se le entrega el negocio del guano a los consignatarios peruanos. Entre ellos, pues, está Manuel Pardo, la familia Spíllega, que claramente van a ser se van a beneficiar, obviamente, con este negocio, ¿no? De la venta del guano. ¿Mm? Muy bien. Y bueno, aquí pues también al término de su gobierno, pues se produce la guerra con España. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y la guerra con España por qué se dio? Bueno, la causa principal, sin duda, fue que España pues quería controlar los recursos de guano para poder realizar pues, su propio desarrollo industrial, en la cual pues ya otros países europeos habían logrado y España no había podido hacer, básicamente, ¿no? Pero ya sabemos cómo terminó la guerra, ¿no? Al final pues la alianza entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia pues permitieron la derrota de España. Muy bien. Ahora, otro dato importante aquí, jóvenes, que hay que tomar en cuenta es que el guano empieza pues a tener cada vez menos presencia internacional. Se habían descubierto otros productos, otros fertilizantes artificiales mucho más baratos que prácticamente van a hacer que el guano ya no tenga esa importancia. Y justamente en el gobierno de José Balta, entre 1868 y 1872, es donde pues empieza a haber una crisis muy profunda en nuestra economía,
debido pues a que ahora pues el guano ya no se exportaba como antes, ¿de acuerdo? Claro, todavía pues se seguía vendiendo, pero ya no como en décadas anteriores. Ahora bien, Balta era pues obviamente un gobernante que defendía a los conservadores. Y va a ser justamente él que, utilizando pues el dinero de la venta del guano, implementa pues una política de ferrocarrilera, es decir, va a mandar a construir ferrocarriles, en la cual pues se le va a encargar esta función al ingeniero norteamericano Enrique Mays, que ya pues tenía serios cuestionamientos en la manera pues como gestionaba su actividad. Y bueno, también Balta decide entregar el monopolio del guano al contrato, mediante el contrato Dreyfus, a la casa francesa Dreyfus, ¿no? Que es la tercera modalidad. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué Balta o el gobierno va a hacer eso? Lo que ocurre es que los consignatarios peruanos, al afianzarse durante el gobierno de Castilla, empezaron a ser los primeros prestamistas del Estado peruano y les cobraban pues altos intereses. Balta, que claramente pues era de tendencia conservadora, veía pues en los consignatarios unos enemigos potenciales. Es por eso que él decide, en este caso, darle más bien la venta directa a través del monopolio a esta casa francesa. ¿Qué van a hacer los consignatarios, profesor, cuando el gobierno les quita ese beneficio? Bueno, Manuel Pardo y sus allegados forman un partido político, justamente para alcanzar el poder y desde ahí tomar el control otra vez del guano. Ahí pues se funda el Partido Civil, el primer partido político que va a obtener o que va a ganar las elecciones, por el cual Pardo se convierte pues en el primer presidente civil del Perú. Pero lo hace justamente no con un, repito, con un interés nacional, sino con un interés personal. Ahora bien, el triunfo de Pardo, que claramente pues era liberal, no gustaba a los conservadores. Es por eso que muchos de ellos van a tratar de evitar o de no reconocer el triunfo de Pardo. Y se produce pues un golpe de Estado, jóvenes, por parte de los hermanos Gutiérrez, que ante la duda de José Balta de dar un golpe de Estado, pues ellos lo hacen por él y se niega a entregar pues el poder a los civilistas, ¿no? Como se le conocía a los partidarios de Manuel Pardo, ¿no? Del Partido Civil. El presidente Balta pues fue asesinado en esta confusión, el golpe fracasa debido pues a que un sector del ejército, en especial de la Marina de Guerra, no estaba de acuerdo con este golpe de Estado. Lamentablemente, pues para los hermanos Gutiérrez esto no fue oportuno, no es algo que ellos esperaban y fueron ajusticiadas por la muchedumbre. De los 4 hermanos, 3 murieron de manera terrible en manos de un sector de la población, ¿no? Muy bien, perfecto. Es básicamente pues un poco lo que quería comentarles con respecto a la prosperidad falaz. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos, con respecto al tema que hoy hemos tratado? ¿Alguna duda de repente o alguna inquietud? Profesores, Dígame, dígame. profesores, Ramón Castilla tuvo dos mandatos, ¿no? Dos mandatos, Dos, dos o sea, que gobernó gobiernos. por 10 años enteros en el Perú. A ver, Ramón Castilla en su primer gobierno fue entre 1845 a 1851, ¿correcto? 46, 47, 48, 9, claro, ¿no? Y el segundo gobierno fue entre 1855 y 1862. Más de 10 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que eh, tras el término de su mandato se dan elecciones, triunfa San Román, pero muere, ¿no? Muere San Román al año nada más de haber ganado,
y quien asume el gobierno va a ser pues José Antonio Pezet, y justamente durante su presidencia es donde se produce la guerra, ¿no? Claro, Ramón Castilla no gobernó pues más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Profesor, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que me da el examen acerca Ah, de- claro que sí, muy buena pregunta. Las modalidades, ¿no? Arrendamiento, consignaciones, monopolio, gobierno de Ramón Castilla, ¿correcto? Y también te van a preguntar en este caso en qué, pues, en qué se gastó mayormente pues, con la venta del guano. De hecho, pues en el pago de la burocracia civil y militar fue más de 53%, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Por ahí de repente algo más te pueden preguntarse los gobiernos, pero si hablas de gobiernos, o te pregunta Ramón Castilla, que fue donde fue el máximo auge de la venta del guano, o de la crisis, ¿no? Durante el gobierno de José Balta, ¿no? También. Pero más o menos así va esta importancia, ¿no? Con respecto a las preguntas con respecto a la prosperidad falaz, ¿no? O la era del guano también, como en algunos libros se menciona. ¿Alguna otra pregunta de repente por aquí? Profesor, usted mencionó que Ramón Castilla abolió la esclavitud, pero ¿qué pasó con esos esclavos luego de ser liberados? Bueno, en este caso muchos de ellos tenían en este caso la opción de poder trabajar en otras actividades, pero ya obviamente con un pago, con una remuneración. Obviamente, muchos de ellos, lamentablemente, pues al no insertarse al mercado laboral, tuvieron pues que dedicarse pues a la delincuencia, al pillaje, porque recuerden pues que fueron los chinos van a sustituirlo, ¿no? En muchas de esas actividades obviamente que realizaban antes los esclavos, ¿no? Porque recuerden que los chinos vinieron acá en condiciones de semi-esclavitud. Vean, observen la imagen, por ejemplo, que está en su pantalla, ven ahí a un chino culí, así se le va a llamar, en la cual pues está obviamente encadenado, ¿no? Claro, esas eran las condiciones obviamente en las cuales vivían estas personas. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar sobre las reformas religiosas en Europa, ¿no? Más conocido como la reforma y la contrarreforma. Pero, ¿qué fueron básicamente estas reformas religiosas, profesor? Bueno, vamos a poner acá. Diríamos pues que más bien, o fueron una serie de movimientos, ¿no? De reestructuración económica, ideológica, que lamentablemente pues puso fin a la supremacía política de la iglesia, que ahora pues va a tener menos presencia eh, frente a los estados, principalmente pues a las monarquías. Voy a, voy a apagar esta parte acá para que lo puedan ver completamente. Ahí está, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, diríamos pues que eso básicamente van a ser estas reformas que se dieron pues entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿correcto? Entre estas reformas religiosas tenemos pues a la reforma protestante, que es así lo que se le debe de llamar, y a la reforma católica, ¿de acuerdo? Eso es obviamente algo que no debemos olvidarnos. Profesor, ¿qué son las reformas protestantes? Bueno, es un movimiento que claramente pues, buscó acabar con la influencia política de la Iglesia Católica en beneficio de los estados modernos, que claramente se veían perjudicados con la injerencia de la Iglesia en estos gobiernos, ¿no? En estos estados. Ahora, para ello primero hay que ver un poco sobre los antecedentes, jóvenes, ¿no? Miren, esto ya se dio, por ejemplo, en Inglaterra, por si acaso. Hay que recordar, pues, que uno de los primeros en criticar a la iglesia fue John Wycliffe. Él criticó, pues, por ejemplo, la forma de cómo se enriquecía la alta jerarquía eclesiástica e incluso tradujo la Biblia al inglés allá por 1382 aproximadamente. Mucho era profesor, pero qué de malo es traducir la Biblia? Bueno, en esa época no era permitido, ¿no? La única traducción permitían era pues del griego al latín, nada más. De ahí todo tenía que leerse en ese idioma. En lo que ahora, por ejemplo, es Checoslovaquia, o bueno, ya no es Checoslovaquia, ¿no? Ahora es República Checa y Eslovaquia, en la zona de Bohemia, John Huss
Por ejemplo, también fue contrario, ¿no? a la iglesia. Por ejemplo, él proponía una menor dependencia frente al Papa, justamente, e incluso se atrevió a apropiarse de las tierras del clero. Por esa razón, pues fue quemado vivo, ¿no? en la hoguera a través del Concilio de Constanza, ya por 1415 aproximadamente. Savonarola, Savonarola, claro, Giramo Savonarola, él más bien, por ejemplo, también fue contrario a la iglesia. Él predicó pues contra el lucro, el lujo, la corrupción que había en la iglesia y bueno, pues por esa razón también fue quemado en la hoguera ya por 1498. Ahora, si se dan cuenta, casi la mayoría pues de estos críticos a la iglesia lo acusaban a esta institución mayormente por corrupción. Claro, ¿no? Entonces, que claramente eso afecta contra el prestigio de la iglesia. Ahora, profesor, ¿mentían? No, claramente que no mentían. Hay muchas cosas que ellos manifiestan claramente eran reales, pero lo hacían con un propósito también, no obviamente con el fin de que la iglesia pueda limpiar sus culpabilidades y cambiar en beneficio de la población, sino que también perseguían intereses particulares, claramente está, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles van a ser las causas pues, de estas reformas protestantes que mayormente pues tuvieron mucha fuerza en lo que ahora es Alemania y Francia? Bueno, para empezar, pues la burguesía veía en la Iglesia Católica un obstáculo para su desarrollo comercial, ¿ah? Por si acaso. Eh, por eso es que en alianza con las monarquías van a promover, pues, fundar iglesias nacionales que van a estar bajo el control del rey, del monarca. ¿Mm? Por eso es que se va a fortalecer las monarquías, principalmente absolutistas, gracias pues al surgimiento de estas iglesias nacionales que ahora pues obedecen al Estado, a la monarquía y no al revés. Un sector importante de la nobleza feudal que se había aburguesado buscaba pues recuperar su poder, ¿no? Justamente apoderándose pues de los bienes de la Iglesia Católica. Por eso es que era importante la secularización, ¿no? Profesor, ¿qué es secularización? Bueno, es apoderarse de los bienes de la Iglesia por parte de los civiles o del Estado, por ejemplo, ¿no? Recuerde que la Iglesia durante toda la Edad Media o del feudalismo acumuló mucha riqueza, propiedades, tierras, y bueno, era muy codiciada, ¿no? Justamente tanto para los monarcas como para la burguesía. Y bueno, en tercera razón tiene que ver justamente con algo que les mencioné que era muy real, ¿no? La corrupción, los negociados del clero, como por ejemplo la venta de las indulgencias, que era pues un pago que tenías que hacer a la iglesia por salvar tu alma. Pero eso es una causa pues menor, ¿no? Acá, de hecho, lo que más bien promueve o las razones principales por la cual se dan estas reformas era claramente porque la iglesia pues obstaculizaba el desarrollo mercantilista del capitalismo de ese tiempo, ¿no? En perjuicio de la burguesía. Claro. Entonces, pero necesitaban pues buscar un pretexto importante que permita justificar su acción frente a la iglesia católica. ¿Sí? Muy bien. La reforma católica, o también llamada pues contrarreforma, es obviamente una serie de planteamientos promovida por la iglesia justamente para combatir pues al movimiento reformista protestante, ¿no? Y poder pues recuperar su prestigio y poder, ¿no? Y bueno, uno de los planteamientos que tiene, por ejemplo, la reforma católica o la contrarreforma es, por ejemplo, para eliminar pues estos conflictos entre católicos y protestantes, el Papa pues a través del concilio de Trento decide pues realizar ciertos cambios importantes eh, para de esa manera pues no perjudicarse aún más de lo que ya la reforma protestante estaba logrando
y de esta manera perjudicando a la Iglesia Católica, ¿no? Las causas principales, profesor, de la contrarreforma o de la reforma católica, bueno, la rápida propagación, ¿no?, del protestantismo en Europa y la débil resistencia, ¿no?, de la Iglesia Católica al inicio, ¿no? No reaccionó rápidamente. Y por otro lado también pues la necesidad pues de renovar, ¿no?, a la Iglesia con el fin pues de adecuarse al avance de la época, ¿no? Recuerden que en ese tiempo ya se estaba dando con mucha fuerza lo que era pues el humanismo, el renacimiento. Entonces el uso de la razón fue algo que cada vez empezó a ser muy reiterativo en el ciudadano, en el europeo de ese tiempo. Antes, por ejemplo, la iglesia solamente le bastaba la fe para poder conocer a Dios. Ahora, pues, no solamente es necesario la fe, sino también el uso de la razón, ¿no? Ahí entra, pues, con mucha fuerza la escolástica, ¿no? Ustedes que saben bastante de filosofía, recuerden que la escolástica, pues, era un pensamiento ideológico de la iglesia que la cual buscaba que habían dos caminos para encontrar a Dios, ¿verdad? Uno, pues, era a través del camino de la fe y otro, pues, era el camino hacia la razón. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que más nos van a venir en las preguntas de examen de admisión jóvenes son justamente con respecto a la reforma protestante, quiénes fueron estos líderes que a través de sus ideas lograron pues debilitar a la Iglesia Católica. Y para ello vamos a hablar justamente de estos personajes, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de Martín Lutero, ¿ya? Ahí está. ¿Quién era Martín Lutero, profesor? A ver, Martín Lutero era un monje, ¿ya?, en la cual estaba en contra de las indulgencias, para empezar, ¿no? Y bueno, una de sus primeras protestas que hace es publicando, obviamente, sus 95 tesis, ¿no?, justamente en la Catedral de Wittenberg, allá por el año de 1517 aproximadamente, ¿no? Y ahí pues va a tener una serie de dificultades y claramente va a tener una serie de controversias con el emperador Carlos V. Profesor, Carlos V no es Carlos I, claro, el mismo, ¿no? Recuerden que Carlos I, rey de España, y Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y bueno, y justamente pues el primer enfrentamiento que se van a dar entre Lutero y Carlos V va a ser que cuando este monarca establece la dieta de Worms allá por 1521. Por ejemplo, ¿qué establece la dieta de Worms, profesor? Primero, Lutero, al reafirmarse pues que sigue obviamente contra la iglesia, porque el emperador le advirtió que se rectifique, Martín Lutero no lo hace, y simplemente pues es excomulgado, ¿no?, y perseguido inclusive, ¿eh? Tanto es así que Lutero va a tener pues que refugiarse en Sajonia, ¿no? Ahí se refugió y ahí pues tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Ahora, luego de ello, se produce lo que es la dieta de Espiria. Profesor, ¿y qué es la dieta de Espiria? Que se dio entre 1526 y 1529 aproximadamente. Bueno, ahí se acordó pues tolerar las ideas de Lutero, pero se impide su difusión, ¿de acuerdo? Por eso que los luteros pues promueven una protesta, ¿no?, frente a ello, y de ahí justamente nace el nombre protestantismo, ¿no?, porque justamente los luteranos protestan, ¿no?, frente a esas medidas. E incluso, pues, obviamente, el emperador, que claramente era leal a la Iglesia Católica, amenaza a muchos nobles del imperio, y pese a ello, pues, Lutero va, a pesar de ser perseguido, va a ser refugiado, va a ser protegido por muchos de estos nobles, ¿no?, que veían en Lutero, pues, una salida importante o como un instrumento importante para debilitar a la emperadora, por si acaso. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, pues, y justamente, pues, se produce, pues, una guerra tremenda, ¿no? Las llamadas, pues, guerras de religión, ¿no? Guerra justamente promovida por muchos campesinos de esa zona. No digo alemanes, porque en ese tiempo no existía Alemania, ¿no? Hay que recordar, pues, que estaba el Imperio Sacro Romano Germánico, pero también habían comarcas, ¿no? Comarcas o pueblos germanos
pero que en este caso las ideas de Lutero van a promover pues un levantamiento masivo por parte de los campesinos, muchos de ellos pues liderados por Thomas Bunzer. Ahora, un dato interesante, ¿eh? Debido pues a que estas revueltas eran muy turbulentas, incluso que se había desbordado, tanto el emperador como Lutero decidieron combatir justamente contra estos campesinos que se habían levantado, justamente, curiosamente, gracias a las ideas de Martín Lutero. Porque claramente ahí, pues, tanto el protestantismo de Lutero como el interés de Carlos V de defender la Iglesia Católica eran por intereses económicos y políticos. No tenía nada que ver con la población. Porque si fuese así, hubieran apoyado el movimiento campesino, pero no. El movimiento campesino sí buscaba pues la secularización completa de la Iglesia y que querían tener obviamente una mayor participación en la vida política y promover pues la libertad, ¿no? Como tal. Y claramente pues eran ideales que no compartían ni Carlos V ni Lutero. Por eso que se unen, ponen a un lado sus diferencias y derrotan a estos movimientos campesinos. Ahí claramente te das cuenta que los intereses pues no eran de la población en general, sino de intereses personales. Y bueno, tras la eliminación de estos movimientos campesinos, se inicia pues una vez más una lucha entre luteranos y los partidarios de Carlos V. Por ejemplo, los príncipes protestantes, contrarios a Carlos V, organizan la llamada Liga Esmalcalda, ¿no? Para enfrentar pues al emperador Carlos V. Y bueno, con el apoyo del Papa organizan la Liga de Nuremberg, ¿no? Al final, pues, se produce la paz de Habsburgo, allá por 1555, más o menos, donde Carlos V reconoce, pues, la ruptura de la unidad religiosa. Además, accede, pues, a que el luteranismo pueda también difundirse en sus territorios, ¿no? Eso fue una derrota tremenda que va a recibir Carlos V y el Papa, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles fueron o cuáles van a ser, profesor, los principales planteamientos de Lutero? Que nos puede medir en cualquier examen de admisión. A ver, de hecho, una de las razones por la cual Lutero promueve estas reformas es promover la formación de una iglesia nacional, autónoma de la Iglesia Católica, que claramente va a estar bajo subordinado al Estado. Lutero, por ejemplo, acepta los sacramentos instituidos por Cristo, como por ejemplo el bautismo y la Eucaristía. Acuérdense eso, ¿eh? El bautismo y la Eucaristía. Para Lutero, la fe es el único medio de salvación y no las indulgencias. Repito, para Lutero, la única fuente, ¿no? O un único medio, perdón, de salvación, es decir, la salvación de tu alma, es la fe. E incluso dice que la Biblia, como única fuente de fe, te permite la libre interpretación. Y que claramente lo que él hace es que esa interpretación no solamente pues sea difundida por quien lee la Biblia o transmite la Biblia, sino que también permite pues que sea traducida a la lengua o al idioma de la persona o del pueblo que interpreta esa Biblia. Es interesante. También promueve pues que no a la confesión, ¿no? Es una de las reformas, un planteamiento de Lutero, ¿no? No a la confesión. No al culto a los santos, también es un planteamiento de Lutero. No imágenes de cultos y también promueve el no celibato eclesiástico. ¿Qué es el celibato? A ver, por ahí, ¿quién me puede decir qué es el celibato? A ver, eclesiástico. ¿Mm? ¿Quién podría decir, profesor, qué es el celibato? Obviamente el sacerdote pues no puede casarse, ¿no? No puede tener hijos, ¿verdad? No, al menos de manera pues oficial, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y eso por qué es importante para la Iglesia Católica? Miren, el celibato fue muy importante por la siguiente razón, jóvenes. Al implementarse el celibato, ¿qué es lo que la Iglesia defiende? Bueno, ustedes saben que cuando una persona, un sacerdote se consagra
o trabaja para la iglesia, recibe una serie de beneficios, patrimonio principalmente. Una vez que termine su cargo, ese patrimonio tiene que ser devuelto a la iglesia, por lo tanto mantiene sus privilegios la iglesia católica. Y así ha sido durante muchos siglos. Pero ¿qué pasa si no había celibato? Pues simplemente el padre de repente se podía casar y ese patrimonio que recibe podía dejarlo pues en herencia a sus hijos, ¿verdad? Con todo derecho. Entonces la iglesia eso no va a aceptar. El celibato viene por esa parte, ¿ah? Por evitar obviamente que el patrimonio pues sea entregado a otras personas y no retorne a la iglesia. No con un fin de tema pues de sagrado o de otra índole, ¿no? De hecho, pues fue por un fin o de un interés económico. Gracias al celibato, pues la iglesia siempre mantuvo pues su poder por muchos siglos, ¿no? Porque siempre regresaba a la iglesia el privilegio, los beneficios que le otorgaban a sus sacerdotes. Lutero rompe con ello, ¿no? Por eso que los protestantes, por ejemplo, pueden casarse, pueden tener hijos, en fin. Otro importante personaje que va a también debilitar enormemente a la Iglesia Católica es Juan Calvino. El caso de Calvino es algo interesante porque su planteamiento va a ser mucho más radical que Lutero, pero que claramente se inspira en él. ¿Quién era Calvino? Bueno, Calvino era un teólogo francés, ¿no? Repito, influenciado por las ideas de Lutero, ¿de acuerdo? Ahora, este es muy interesante porque en Francia pues no va a ser muy bien recibido, incluso él va a tener pues que huir de Francia, ¿no? Más bien él recibe el apoyo de la burguesía suiza eh, ante el temor justamente de que estos movimientos campesinos que habían empezado en lo que ahora es Alemania, estos también se difunda a otras partes de Europa, claro. Por eso que Juan Calvino va a ser contratado por los burgueses suizos para contener pues esta oleada de protestas, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, uno de sus planteamientos de Calvino era pues promover el trabajo, el ahorro, que considera pues que son virtudes, ¿no? Interesante, ¿ah? Porque hay que recordar que las ideas de Calvino van a tener mucha preponderancia en Inglaterra y que luego este conocimiento o esta ideología calvinista va a ser plasmada en lo que luego va a ser Estados Unidos, que justamente tiene una forma distinta de pensar. Por ejemplo, el promedio de los norteamericanos o el promedio de personas de los norteamericanos considera más bien pues que el trabajo, el ahorro, el negocio es una virtud y no pues un pecado o algo que no corresponde a la cristiandad. A diferencia del catolicismo, que claramente en América Latina está muy arraigada, que piensa distinto, ¿no? Claro. Eso es algo que nos diferencia bastante, ¿no? De los latinos con respecto a los estadounidenses, ¿no? Que ellos piensan más en el tema del negocio, que algo que eso es primordial, y aquí no tanto, ¿no? Aquí el negocio más bien lo tenemos muy separado con respecto al tema religioso. Allá no, allá está muy vinculado eso. Ahora, de hecho, pues su planteamiento era muy radical, ¿no? Eh, como mencioné, era más radical que la de Lutero, e incluso él creó el Tribunal de la Sanción, que perseguía pues a los opositores del calvinismo, ¿no? E incluso pues logró quemar en la hoguera al gran Miguel Servet, recordado pues por haber él escrito o hacer investigaciones acerca pues de la circulación sanguínea, ¿no? Ustedes deben conocerlo por biología. ¿Cuáles son los planteamientos de Calvino y en qué se diferencia de Lutero? A ver, Calvino promueve la idea de la predestinación divina, ¿no? Dios ya destinó quiénes se salvan y quiénes serán condenados. Esto es interesante, ¿no? La predestinación divina. En este caso, en el fondo lo que buscaba era fortalecer, garantizar los privilegios de los grandes capitalistas mercantiles y más bien no darle mucha importancia a el resto de las personas que claramente pues no contaban o no realizaban dichas actividades, ¿no? Prácticamente lo que Calvino dice con esto es que hay personas que nacieron con privilegios, que son obviamente los burgueses, comerciantes, y hay personas que nacieron para ser subordinadas, como es el caso obviamente de los artesanos, campesinos, entre otros, ¿no? Ese era obviamente uno de los planteamientos de Lutero. Para Lutero la única fuente de fe es la Biblia,
por ejemplo. Recuerden que para Lutero era eh, la salvación, ¿no? En cambio, para Calvino, la única fuente de fe es la Biblia. Y claramente, pues, él defiende la actividad mercantil, ¿no? Ese era el planteamiento de Calvino, ¿no? Para Calvino, el éxito de los negocios comerciales era muestra de la benevolencia divina. Ah, mira ese dato. El éxito del negocio comercial era, pues, como parte de la benevolencia divina. Promueve el bautismo y la Eucaristía, similar a Lutero, y más bien, pues, Calvino también se opone a los placeres mundanos, como por ejemplo las fiestas, el licor, la ropa ceñida, entre otros. Y ojo, el calvinismo, a diferencia de Lutero, o el luteranismo, sí se expandió más. Por ejemplo, la expansión del calvinismo llegó a Escocia. Justamente a los calvinistas en Escocia se le conoce como presbiterianos. En Inglaterra se le conoce a los calvinistas como puritanos. Y recuerden que los puritanos son los que migran y que fundan las 13 colonias, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? En Francia, los calvinistas van a ser conocidos como los hugonotes, ¿no? Por si acaso, si es que te preguntan, ¿ya? Los hugonotes. Perfecto. Muy bien. A ver, alguien por acá. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es la importancia de Enrique VIII? Bueno, Enrique VIII promueve, pues, una iglesia autónoma también, bajo el control de su gobierno, llamada el anglicanismo, ¿no? Hay que recordar, pues, que Enrique VIII buscó formar, claro, buscó formar una iglesia nacional dependiente totalmente independiente a la Iglesia Católica de Roma. ¿Cuál va a ser el pretexto de Enrique VIII? Bueno, el pretexto va a ser, pues, que el Papa Clemente VII no le permite, pues, divorciarse de Catalina de Aragón. Eh, Enrique buscaba, pues, tener un hijo varón, ¿no? Ese era su pretexto y, bueno, simplemente, pues, quería, pues, casarse con otra mujer y el Papa le impedía hacerlo, ¿no? Es por eso que a través de la llamada Acta de Supremacía, firmada en 1534 aproximadamente, el rey, pues, es considerado como la cabeza de la Iglesia Nacional. O sea, claramente Inglaterra quería desligarse de la influencia de la Iglesia Católica. Y luego se va a dar, pues, una segunda acta de supremacía, esta vez durante el gobierno de su hija, Isabel I, allá por 1559, quien organiza, pues, la Iglesia Anglicana, ¿no? Ella es en realidad, pues, la fundadora, ¿no?, de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Cada vez que el rey o la reina se corona, siempre ahí aparece, pues, el obispo de Canterbury, que de hecho, pues, es la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana y es el que lo legitima, ¿no? Que lo que va es el quien le va a legitimar el reinado o el gobierno del rey o de la reina, ¿no? Cuando nuestra reina Isabel II muera, pues el nieto, príncipe Guillermo, claramente va a ser coronado por el máximo jerarca de la Iglesia Anglicana. Así que seguramente lo vamos a ver en los próximos años, esa ceremonia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a esta parte, vamos a terminar. Ahí está, ¿no? Las reformas, en este caso, de la Iglesia Católica. Esto es muy importante, ¿ah? Por ejemplo, entre sus principales medidas de la Iglesia Católica, chicos, es que, por ejemplo, el Papa de ese entonces, Pablo III, organizó, pues, en el Concilio de Trento, más o menos entre los años 1545 a 1553, perdón, 63, en la cual va a aplicar una serie de medidas, ¿no?, para combatir a las reformas protestantes. Por ejemplo, eh, una de las medidas que la Iglesia va a mantener era respetar la Vulgata. Ahora muchos dirán, profesor, ¿qué es la Vulgata? Era, pues, la traducción latina del texto bíblico original que estaba en griego, porque el texto original
de la Biblia está en griego y luego pasa al latín. Es la única traducción que permite la Iglesia Católica, no en otro idioma. Todas las misas, celebraciones eclesiásticas deben hacerse en latín. Mantiene el culto a los santos, ¿no? Por ejemplo, a la Virgen y a los santos. El latín va a ser seguido usado en las misas, ¿de acuerdo? Y obviamente las indulgencias son legítimas. Obviamente, pues la iglesia no va a desprenderse pues de lo que siempre le ha permitido ganar dinero, ¿no? Que era a través de las indulgencias. Por tanto, las mantiene. Eh, para la iglesia, todos los sacramentos son valiosos, por lo tanto, se ratifica en todos los sacramentos católicos, no se va a desprender de ninguno. El celibato es obligatorio, también, el celibato es obligatorio. Recuerden que el celibato, pues, lo que buscaba era, pues, que los sacerdotes, pues, no hereden los bienes a sus hijos, ¿no? Y que ese patrimonio no se disperse, pues, o no debilite el poder económico de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, para tener, pues, un mayor control de las ideas protestantistas en los libros, en los documentos que podían proliferarse en Europa, se va a implementar el famoso Index, o la llamada lista de los libros prohibidos para los católicos. La idea pues era impedir la difusión de las ideas protestantes en Europa y en otras partes del mundo también. Y bueno, también aquí se funda la Compañía de Jesús, es decir, aquí nacen los jesuitas, creadas, dirigidas por San Ignacio de Loyola, ¿no? Ellos tuvieron un régimen disciplinado, sólido, tenían una muy buena preparación intelectual, ¿no? Y eran muy leales, ¿no? Y obedientes al Papa. Muy bien. Y bueno, una de las medidas también que la Iglesia Católica va a implementar y somos testigos, aquellos que hemos estudiado la colonia, es restablecer el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Tanto en España como en sus colonias. Por ejemplo, en el Virreinato del Perú se implementa pues el Tribunal de la Santa Inquisición, dirigida por los dominicos, ¿no? Y de hecho, pues esta institución fue encargada de perseguir a los reformistas, a los miembros de otras religiones y a aquellos cristianos que consideran pues herejes, ¿no? El temor, obviamente, de la iglesia y de España era pues que las reformas lleguen a sus colonias. Por eso que rápidamente pues cualquier religioso, cualquier personaje que tenga ideas distintas a la Iglesia Católica o a las ideas de la Iglesia Católica, pues iba a ser perseguido, eh, capturado o ejecutado, ¿no? Hay que recordar pues que en la época colonial el Tribunal de Santa Inquisición tuvo varias funciones, ¿no? Eso también lo mencioné en su debido momento, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿y cuáles van a ser acá las, eh, las consecuencias en general? Bueno, la iglesia, pues, católica es dividida, ¿no? Por un lado está la iglesia católica leal a la iglesia, al Papa, y por otro lado está, pues, la iglesia protestante, ¿no? Muchas de estas que eran de la iglesia católica se convierten, pues, en iglesias nacionales, ya no dependientes de Roma, sino dependientes de los monarcas. Hay una pérdida, pues, del poder económico de la iglesia católica a causa, pues, de la secularización de las tierras, ¿no? En la cual pues se apropian del patrimonio de muchas de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la Iglesia Católica pues claramente va a tener que hacer cambios muy significativos de acuerdo pues a los avances de la ciencia y la tecnología que había en esa época. Y bueno, pues la Biblia al fin y al cabo va a ser difundida en distintos idiomas, ya no solamente en latín, sino también en otras lenguas, ¿no? Eso van a ser, jóvenes, las principales consecuencias de las reformas religiosas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, hasta aquí sobre el tema que estamos estudiando? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Muy bien. Una pequeña pausa, chicos, y terminamos con geografía. Vamos a hablar sobre la geografía política en el Perú. 5 minutos y retornamos.
Bien, jóvenes. La geografía política es aquella que va a estudiar la organización territorial de un Estado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, aquí se van a identificar dos niveles de organización del territorio del Estado. En este caso, por ejemplo, del Perú. Hablamos pues de un nivel externo e interno. Por ejemplo, cuando hablamos de organización territorial externa, nos estamos refiriendo pues a su situación geográfica, su situación estratégica, las relaciones internacionales que tenemos con otros países. En cuanto a la organización territorial interna, hablamos pues de su forma de administración y la división política, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a estudiar con respecto al Perú y otras partes de los países, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, empezamos con su organización interna, perdón, externa, ¿no? Hablamos en este caso de la ubicación geográfica, ¿correcto? Ahí está. Bueno, felizmente mi cámara está apagada para que puedan ver toda la pantalla. Hay que recordar pues que nuestra situación geográfica, recordemos que el Perú pues se localiza en el hemisferio septentrional y occidental de la Tierra. A nivel continental, el Perú pues se localiza en la parte centro-occidental de América del Sur, ¿correcto? Profesor, y a nivel climático, bueno, a nivel climático diríamos pues que el Perú es un país tropical de baja latitud por estar cercano a la línea ecuatorial, pero debido pues a la presencia de la cordillera de los Andes, de la corriente marina, tanto de Humboldt como la de la corriente del Niño, pues vamos a tener pues una diversidad de climas, ¿no? Eso creo que ya en su momento lo hemos mencionado. Muy bien. El aspecto marítimo claramente pues tiene acceso directo al mar, ¿no? Llamado el Mar de Grau, así se le conoce, ¿sí? Recuerden que el Perú es un país a la cual le permite obviamente tener acceso directo, ¿sí? Mm, en la cual pues presenta pues una diversidad de recursos, ¿no? El Perú pues es uno de los mares más importantes que tiene, ¿no? Eso también lo hemos estudiado en su debido momento. Ahora mucho dirán, profesor, ¿y por qué se dice que es bioceánico? Yo pensé que solamente limitaba con el Océano Pacífico. Bueno, directamente sí, ¿no? Pero hay que recordar pues que el Perú a través de un tratado con el Brasil también pues tiene un acceso hacia el Océano Atlántico a través pues del río Amazonas, ¿de acuerdo? Eso es algo que también no debemos olvidarnos, ¿no? Entonces tiene un acceso obviamente al Océano Atlántico a través del río Amazonas. Muy bien. Andino, ¿por qué, profesor? Porque ocupa pues la posición central de la cordillera de los Andes, ¿no? Es la parte central de la cordillera. Y ahí pues donde se desarrollaron las más importantes culturas. Amazónico es uno de los países que forman parte de la cuenca amazónica. Recuerden, cuando hablamos de las vertientes geográficas, una de ellas pues era la del Amazonas, ¿correcto? Donde muchos de estos ríos son parte de esta cuenca y que muchos de ellos pues se dirigen hacia el Océano Atlántico. Muy bien. Esto es muy importante porque el Perú está ubicado en un eje medio importante en el Pacífico, en la cual puede lograr muy buenas relaciones comerciales con Asia y Oceanía. Recuerden que Asia es el mercado que, que de hecho va a permitir que muchos de los países que mantengan relaciones comerciales con ellos van a incrementar bastante, ¿no? Debido pues a este tipo de intercambio cultural, comercial, tecnológico. ¿Bien? Entonces esto es algo que debemos siempre recordarlo, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de situación estratégica, profesor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, sobre la base pues, de esta observación de las características de la situación geográfica de nuestro país, de hecho, pues se está evaluando o se evalúa, ¿no?, su situación estratégica, la cual consigue pues desarrollar una proyección política, económica, social de nuestro país con respecto al mundo, ¿no?
Y estas son obviamente las principales características de nuestra situación geográfica estratégica, ¿no? Es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y antártico, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una base de investigación en la Antártida, llamada la base Machu Picchu, en el cual pues esto también ayudará pues al Perú para desarrollar pues aún más lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia. Muy bien. Vamos a continuar acá. Ahí está. Vamos ahora a hablar un poco sobre nuestras fronteras. Esto es interesante, ¿no? Las fronteras. Nuestras fronteras. Bien. Miren, algo que siempre tenemos que tomar en cuenta es que nuestras fronteras han sido realizadas en base a tratados internacionales. Recuerden que la Constitución nos dice pues que los únicos que pueden ver, objetar los tratados internacionales, como el caso de los límites terrestres o marítimos, es el Congreso. E incluso hablamos de tratados de libre comercio o de acuerdos comerciales, ¿no? Por si acaso, para que pues por ahí en las próximas elecciones no te digan pues que vamos a renegociar los tratados. Eso no es cierto, es una incongruencia, es una falacia. Entonces, cuando hablamos de tratados internacionales, son acuerdos o convenios firmados entre estados, ¿no? Ya sean sobre diversos aspectos, ¿no? Y objetivos en común, y que obviamente los protege las normas de derecho internacional, ¿correcto? Muy bien. Entonces, recordando pues que uno de los requisitos para la validez de estos tratados tiene que ser aprobado por los congresos de los países que han suscrito dicho convenio, ¿sí? Y uno de esos tipos de tratados internacionales pues tiene que ser con nuestro tratado fronterizo, ¿no? En la cual pues se permite pues la delimitación y demarcación de nuestros territorios. Nosotros recuerden que tenemos fronteras con Ecuador, con Colombia, con Brasil, Bolivia y Chile, ¿correcto? Y nuestras fronteras se han definido pues de manera natural, que son definidas obviamente por los accidentes naturales que tiene la geografía peruana, como son ríos, lagos, etcétera, como por ejemplo con Perú y Colombia, a través del río Putumayo, como puedes ver ahí, o también tratados o delimitaciones territoriales, perdón, artificiales, ¿no? Definidas obviamente por líneas, mayormente pues coordenadas geográficas, como es el caso con Chile, por ejemplo, en el hito número 1, ¿no? Esta frontera que tenemos con ese país. Ahí está. Bueno, los tratados fronterizos no ha sido nada beneficioso para nosotros, siempre ha sido pérdidas, ¿no? Por ejemplo, con el Brasil hemos tenido dos tratados donde hemos perdido mucho territorio. El famoso tratado da Ponte Ribeira, durante el gobierno de Echenique, hemos perdido pues una zona muy importante. Y luego también pues el tratado Velar de Río Branco. Recuerden que con el Brasil es donde hemos perdido más territorio y sin guerra. Eso hay que recordarlo. Tenemos pues el protocolo de Río de Janeiro, establecido en 1942, donde Ecuador pues, reconoce las fronteras peruanas, pero al parecer esto luego fue desconocido y recuerden que en el 95 hubo un conflicto con ellos, y que al final pues en el Acta de Brasilia, a través del Pacto de Itamaraty, en 1998 resolvimos nuestros problemas limítrofes con el Ecuador, ¿no? Recuerden que al final el Perú le cede un territorio llamado Tiwinza y además le da acceso soberano a la Amazonía, ¿no? Así que si hablamos de traición a la patria, creo que el gobierno de Fujimori debería pues haberlo, sería pues uno de los delitos que podría haber cometido, de hecho, ¿no? Porque se dio territorio y encima le dio acceso soberano al Ecuador, ¿no? En la Amazonía peruana. Con Colombia recordamos pues el tratado durante el gobierno de Leguía, donde le cede pues todo el trapecio amazónico, ¿no?
Con Bolivia, el Tratado Polo Sánchez Bustamante en 1909. Y por último, con Chile, en el Tratado de Lima, Rada Figueroa Larraín, en 1929, también durante el gobierno de Leguía, donde Tacna se reincorpora a nuestro territorio, pero Arica pues se queda en el territorio chileno. Ahí está, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre nuestras fronteras, ¿no? Espacios fronterizos. Tenemos pues la región fronteriza, ahí está. El ámbito subnacional de la programación y gestión del desarrollo comprende pues todo un departamento de la región política, como puedes apreciar ahí. La área de frontera, la zona de frontera. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre área de frontera y zona de frontera? Bueno, el área de frontera es adyacente al límite fronterizo y paso de frontera a escala local, que abarca pues al distrito fronterizo, como tú puedes ver ahí. Mientras que una zona de frontera pues es soporte de las áreas de frontera y nexo articulador con la región administrativa, ¿no? Que puede abarcar pues una provincia o varias, por ejemplo, ¿no? Es un poco la diferencia. ¿Correcto? Muy bien. El mapa que ustedes ven en el centro es interesante, ¿no? Recuerden que las fronteras, pues, vista como un espacio dinámico de intercambio, considera pues tres espacios fronterizos muy importantes, ¿no? Lo que justamente estás mencionando, ¿no? O estamos mencionando, ¿no? Área, zona, región. Ahí está. Área, zona, región. Ejemplo de la frontera con Ecuador, por ejemplo, distrito de Aguas Calientes es un área de frontera. Ahí justamente, pues, se da el intercambio comercial. Tenemos pues Aguas Verdes, tenemos pues Huaquillas, tenemos también la zona de Desaguadero con Bolivia, en fin. La provincia de Sarumí es una zona de frontera, por ejemplo. El departamento de Tumbes es una región fronteriza. Tacna, por ejemplo, sería una región fronteriza con Chile. Mare de Dios con Bolivia. Cayali con Brasil, al igual que parte de Loreto, en fin. Entonces, eso es importante diferenciar, ¿no? Región fronteriza, área de frontera, zona de frontera. ¿Ya? Muy bien. Acá está. Esto es muy importante, jóvenes. El centralismo versus la descentralización. A ver, ¿qué entendemos por centralismo? Bueno, hay que recordar que durante el periodo republicano en el Perú pues ha predominado el centralismo, ¿no? Como una forma de administración del territorio, en la cual pues consiste la concentración del poder político y económico en un gobierno centralista, donde es mínima pues la autonomía del poder local en la toma de decisiones de la jurisdicción o en otras partes. Prácticamente Lima tiene mucha preponderancia en todos los aspectos, e incluso en cuanto a las elecciones, por ejemplo. La mayor cantidad pues, de los electores están en Lima, un gran porcentaje decisivo, en la cual permiten pues, que ascienda el poder una determinada o una autoridad en particular. Lima obviamente tiene una importante decisión, más que las demás regiones, ¿no? Recordemos pues que el desarrollo de obras de infraestructura como puentes, carreteras, está supeditada pues a las condiciones del presupuesto económico enviado desde Lima, ¿no? Por el cual pues a veces se retrasa pues en su implementación. El poder, digamos, las instituciones de los poderes del Estado también están en Lima, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. No hay una descentralización, por ejemplo. Ahora, siempre ha existido la tendencia pues, de otorgar a los gobiernos locales cierta autonomía política y económica, ¿no? A través del proceso de descentralización, ¿no? Con el fin pues, de adecuar pues, nuestra organización económica a las circunstancias internacionales, ¿no? Eso se manifiesta pues, en el cambio de la visión política del territorio a través pues, del proceso de regionalización, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Y muchos dirán, profesor, ¿y qué es la regionalización? Bueno, acá estamos viendo sus consecuencias, ahí está, del centralismo, ¿no? El centralismo lamentablemente pues tiene secuelas pues que no son muy negativas, ¿no?
muchos estima, pues, se estima en realidad pues que el centralismo es la causa del escaso desarrollo del país, ¿no? Y lo que se espera es lograr pues un mayor avance de centralismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, profesor, de tener un país centralista? Desigualdad de desarrollo de los territorios, desigual acceso a los servicios. En la pandemia lo hemos visto, ¿no? Los que han perjudicado bastante al no tener conexión a Internet son mayormente las regiones. Y eso, ante la falta de oportunidades, pues provoca, pues, o promueve la migración, ¿no? Interna, ¿no? Por el cual muchos van del campo a la ciudad. Muy bien. Ahora, explíquenos, profesor, acerca del descentralismo y la regionalización. ¿Son los mismos? Vamos a verlo. A ver, eh, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Mm, Recuerden que la descentralización comprende pues la creación de macroregiones donde se articulan proyectos comunes que permitan pues el desarrollo social y económico en beneficio del país, ¿no? La descentralización, como vuelvo a repetir, es la distribución, ¿no? Eh, de funciones, recursos, de competencias entre los niveles de gobierno, ¿no? Tanto nacional, regional y local, ¿no? Y así, y como también el equilibrio, pues el ejercicio del poder en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de gobierno nacional, hablamos pues de los poderes del Estado; gobierno regional, hablamos de los gobernadores, sus funciones que tienen cada región; y el gobierno local son los distritos, ¿no? ¿Cuáles son las características, profesor, de la descentralización? Permanente, dinámico, irreversible, democrático, integral, subsidiario, gradual, por ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿existe obviamente una diferencia entre descentralización, como lo ves aquí, o en este caso, perdón, regionalización? Claro que sí, que lo vamos a definir, ¿no? Miren, mm, la regionalización, jóvenes, ¿ya? Es un proceso de conformación de nuevas unidades administrativas del territorio. ¿Con qué objetivo, profesor? Bueno, con el objetivo, pues, justamente de descentralizar el poder político y económico, ¿no? Y así beneficiar, pues, a la población. Ha habido importantes proyectos en su momento, ¿no? Donde se ha promovido la regionalización, pero que no ha tenido éxito, ¿no? Lamentablemente, pues, entre 1989 y 1991 se implementó, pues, la regionalización, pero no fue exitosa debido, pues, a que la planificación no se dio de manera adecuada, ¿no? Hubo mucho descontento social con esta forma de regionalización. Además, pues hay que recordar pues, que en ese tiempo pues, el Perú pasaba por una crisis profunda, ¿no? Una hiperinflación tremenda. Bueno, no se logró eh, en este caso realizar, ¿no? Para justamente evitar pues, con el subdesarrollo de nuestras regiones, se promueve pues, el proceso de la regionalización. Como parte pues, de la descentralización, comprende pues, la creación de futuras macroregiones donde puedan articularse proyectos comunes de desarrollo social y económico, ¿no? En beneficio del país, que justamente mencioné en su momento, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Ahora, hay que, no hay que pensar pues que el hecho de otorgar ciertas facultades a los gobiernos locales, eh, algunos pues consideran pues que le dan un mayor peso en las decisiones políticas y económicas, ¿no? Traducido pues en un regionalismo que puede ser mucho mejor, ¿no? Mariátegui en su momento habló acerca del regionalismo, ¿no? Él señalaba, por ejemplo, que esta es una aspiración de los grupos de poder local similar pues al poder feudal, ¿no? Ella conllevaría pues al riesgo de una pérdida de unidad política del país, ¿no? Y consiguiente su fraccionamiento, ¿no? O sea, hay preocupación, ¿no? De atribuirle mayores poderes a las regiones que puedan realmente desfragmentarse.
Hubo antecedentes en el siglo XIX, por ejemplo, pero miren, si se logra obviamente cohesionar, de integrar al país, utilizando mecanismos como de repente se utilizó en otros lugares a través del concepto de Estado-Nación, pues permitiría obviamente una integración de ciudadanía, independientemente del lugar donde obviamente uno ha nacido o se desarrolla, y se puede dar obviamente una mayor participación de las regiones, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy casi convencido, seguro, de que el Perú podría irle mejor si es que fuese un Estado confederado, por ejemplo, ¿no? Hay otros que coinciden que no, por los antecedentes, ¿no? Claro, un Estado confederado sería ideal siempre y cuando exista esta cohesión, esta integración de ciudadanía, ¿no? Como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo. Pero mientras no llegamos a ese nivel, pues el darle mayor poder a las regiones podría pues ocasionar, como mencioné en su momento, Mariano, un fraccionamiento y se produzca pues que se produce o se promueve pues que las regiones pues puedan llevar pues cierta autonomía, ¿no? Y provocando pues un fraccionamiento, ¿no? de la unidad política del país. Por eso que el Perú a su inicio un, fue república de un gobierno unitario, ¿no? Este es un Estado unitario, justamente para evitar obviamente esa ruptura, porque claramente, pues repito, el Perú a inicio de la República estaba muy desvinculada, ¿no? Entre los sectores pudientes y los sectores populares. Había mucha desigualdad en ese aspecto. Por eso es que la mejor manera, pues, mantener unida al país era, pues, esta unidad, ¿no? Esta unidad política que hasta el día de todavía mantenemos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tomar siempre en cuenta. Bien. Recuerden pues que cuando hablamos de división política, recuerden que tenemos pues el territorio, que es la región, la jurisdicción, que es la región, la provincia, y están los distritos. En este caso, el presidente de la República es la autoridad mayor, ¿no? Porque no solamente eh, es el mandatario de la región, sino de todas las 25 regiones que tenemos. Y cada región obviamente tiene su propio gobernador, antes llamado presidente regional, ahora es gobernador regional, con sus respectivos alcaldes, tanto a nivel provincial como distrital. ¿Ya? Entonces, profesor, cuando hablamos de centralismo, significa pues que hay una excesiva concentración del poder político y económico, que eso podría causar un atraso. Sí. Y si implementamos el descentralismo, bueno, podría pues haber una mayor distribución equilibrada del poder en el país, pero por el momento pues no otorgarle tanto poder, ¿no? A los gobiernos locales, porque podría pues al no haber una integración total en nuestro país, podría pues lograr su fraccionamiento, ¿no? Podría lograr pues cierta autonomía, ¿no? Entonces eso es lo que preocupa pues de repente a muchas autoridades. Entonces, pero hay que ir por ese camino, ¿no? Del descentralismo, que esto ayudaría a mejorar las condiciones de cada una de las regiones de nuestro país. Entonces esto es fundamental, ¿no? Pero es, repito, por una hay que pasar pues por una serie de procesos, que el ciudadano se identifique con el país y luego con la región. Bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor, todo quedó claro. Perfecto, muy bien.